Buenos días. Continuando con este ciclo de conferencias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día de hoy nos impartirán el tema resoluciones y criterios relevantes del procedimiento especial sancionador a partir de la reforma constitucional y legal del 2014. Es por eso que me complace en presentar nuevamente a nuestro expositor, el maestro José Antonio González Flores. Por lo que a continuación daré lectura de su reseña curricular. Es candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene acreditado el diploma de estudios avanzados. Cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política que imparte el Centro de Estudios Constitucionales de España. El curso de especialista en Argumentación Jurídica en la Universidad Complutense de Madrid, así como el máster en Argumentación Jurídica que imparte la Universidad de Alicante. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha ocupado los siguientes cargos: profesor investigador 1, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, asesor en la Comisión de Fiscalización del IFE, secretario particular, secretario auxiliar y oficial judicial en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido más de un centenar de cursos, talleres y conferencias sobre los temas de argumentación jurídica, valoración de la prueba y redacción de sentencias, así como de diversos temas especializados en materia electoral. Sus publicaciones más recientes son el acceso a radio y televisión en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Manual de Justicia Intrapartidista. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey. Los dejo con el maestro José Antonio González Flores. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora sí que abusando de su resistencia que ya vi de ayer, vamos a continuar. El tema en realidad pretende dar más allá un poquito de las reformas del procedimiento especial sancionador. Lo voy a dejar de alguna forma más amplia, porque comentando hace un momento, sí es importante que tengan más bien un panorama más general del derecho administrativo sancionador. Entonces, les voy a dar el tema en realidad no se va a ceñir exclusivamente a los cambios o las reformas que ha tenido el procedimiento especial sancionador en esta última reforma, como lo mencionó la presentadora. Me voy a ceñir solamente en ese aspecto, porque además tengo muy poco tiempo, son 2 horas, y enseguida va a estar un compañero también de la sala regional que les va a hablar sobre actos anticipados de campaña y de precampaña. Entonces, y se vincularía en eso. Entonces, en la medida que vaya desarrollando la exposición, si hubiera alguna pregunta sobre eso, entonces sí les pediría que reservaran para la segunda parte. Entonces, sobre el procedimiento especial sancionador les decía, es importante, no voy a tener, les digo porque tengo poco tiempo, sí una parte es de los antecedentes, pero esto es importante, cómo se desarrollaba el procedimiento sancionador antes de la reforma de 1996 y después cómo se modifica en 2007 y ahora cómo se modifica en la última reforma en 2014. Bueno, ¿recuerdan la explicación que les di ayer acerca de los principios constitucionales que rigen las elecciones? Otra vez es el mismo cuadro. Las elecciones, el sufragio y la organización de las elecciones. Pues otra vez ese cuadro nos va a servir para entender el procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque aquí partimos básicamente del principio de equidad en la contienda, ¿no? Ya lo aclaraba el día de ayer, que no es un principio de igualdad de representación de los partidos, sino más bien cuando se refiere la Constitución al principio de equidad, se refiere al principio de equidad en la contienda. Y básicamente lo contenido en el artículo 134. Ahora, recuerdan que ayer les dije, no basta con que la Constitución diga que debe prevalecer un principio de equidad. Bueno, también están las reglas de distribución de tiempo y radiotelevisión de 2007, que es una forma de garantizar que se cumpla con este principio de equidad en un aspecto específico, el acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos. Y que incluso en el artículo 41 de la Constitución se establecen pues ya reglas más particulares, no tan generales. Vean aquí que ese es otro ejemplo de los problemas que genera
que algo esté en la Constitución y no esté regulado. Artículo 134, respecto de la publicidad oficial, propaganda oficial y de los recursos, el uso de recursos por parte de los servidores públicos. Hasta la fecha no se ha expedido la ley reglamentaria. Y el problema es que, pues, ahí finalmente el que ha establecido el contenido, pues ha sido el tribunal a través de las resoluciones. Pero es el mismo problema que señalábamos ayer con el tema del derecho a la información. Está muy bien que la Constitución establezca en el artículo 134 que debe prevalecer pues, un uso neutro en los recursos públicos y en la propaganda oficial, propaganda que hagan los órganos del Estado. Pero hace falta su instrumentalización. Afortunadamente está la garantía, finalmente hay un medio de impugnación que en este caso viene a cubrir ese hueco, pues precisamente el procedimiento especial sancionador, que vendría a ser efectivo, que se cumplan con esas reglas y que finalmente se cumpla con ese principio de equidad. ¿Sí? Otro de los puntos que desarrollé ayer era, teníamos como punto de partida los principios constitucionales, y decía, luego el procedimiento, ¿no? Procedimientos a cargo de una autoridad administrativa, y luego el sistema de medios de impugnación a cargo del tribunal. Ese esquema, vean cómo se aplica en el tema de equidad. Tenemos el principio, luego los procedimientos. Básicamente lo que está desarrollado es el tema de distribución de tiempos de radio y televisión. Entonces tenemos las reglas que están tanto en la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los reglamentos que ha emitido el INE. ¿Qué finalidad tiene? Concretar este aspecto de distribución de tiempos de radio y televisión. Pero así como en el resto de los principios constitucionales, no es suficiente con que esté en la Constitución, no es suficiente con que esté el procedimiento administrativo, hace falta la garantía. Es decir, vamos a poner que emite, como sucedió, emite el acuerdo entonces el IFE y obliga a los concesionarios de radio y televisión a que transmitan las pautas de publicidad en los canales que tienen concesionados. Y entonces se da el caso de que a mitad de la final del fútbol de los Pumas sale un mensaje, ¿no? Una cortinilla, dice, este mensaje se transmite en cumplimiento del IFE, así que si se enojan, enójense con el IFE, no conmigo. Igual en el Super Bowl. Es decir, ¿de qué sirvió que se emitiera el acuerdo si en este caso uno de los concesionarios no estaba cumpliendo con esa regla? Evidentemente, esa regla no, o ese principio no puede interpretarse de esa manera. O sea, sí tiene que haber un principio de equidad de acceso a los tiempos de radio y televisión, pero no se puede interpretar aplicándolo así. Entonces, sobre esa acción se inició un procedimiento especial sancionador. Pero vean, ahí el procedimiento especial sancionador viene a corregir la actuación de uno de los actores, en este caso, los concesionarios de radio y televisión. Y entonces, al establecerse el procedimiento especial sancionador, vean, hace que se cumpla el procedimiento y además hace que se cumpla con ese principio de equidad de acceso a los radio y televisión. Ahora, ¿qué sucedía antes del 96? Vean, antes del 96 estaba el IFE y no existía todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, existía el TRIFE. En realidad, pues también tengamos en cuenta que eran menores las facultades que tenía entonces el IFE y el Tribunal Electoral aún no se incorporaba al Poder Judicial de la Federación. No estaba establecido estas disposiciones del artículo 99. Lo que sucedía era, el TRIFE iniciaba un procedimiento, agotaba la investigación, es decir, solamente la sustanciación, y una vez concluido el expediente, lo remitía a la entonces Sala Central del Tribunal Federal Electoral, que era la que determinaba si había una responsabilidad e imponía la sanción. ¿Sí? Así se les hace familiar este procedimiento porque precisamente es el modelo que se vuelve a incorporar en 2014. Y de hecho, antes de que se hiciera la reforma, ya había algunos, por ejemplo, José Woldenberg, que opinaba
que se tenía que retomar este esquema. Y vean, este esquema incluso es más lógico siguiendo el esquema otra vez de los principios. ¿Por qué? Principio constitucional, procedimiento a cargo de la autoridad y función jurisdiccional aparte a cargo del tribunal. Es decir, que dejemos a la autoridad administrativa el cumplimiento de los procedimientos y al tribunal pues que cumpla la función jurisdiccional, que era como se hacía en 96. La autoridad administrativa, el IFE, únicamente integraba el expediente, lo concluía, lo cerraba y lo mandaba a la entonces sala central, que era la que propiamente imponía la sanción. Ya contra esa determinación, bueno, en proceso, pues había una sala de segunda instancia. Pero pues en realidad, en aquel entonces eran muy pocos los procedimientos, ¿sí? ¿Cuáles? Digamos, a partir del 96 sigue el procedimiento sancionador, pero en 2006 es, digamos, cuando surge propiamente el procedimiento especial sancionador. Bueno, es decir, el procedimiento especial sancionador surge a partir de un criterio del Tribunal Electoral que tiene que ver otra vez con este esquema. En el fondo, cuando el Tribunal Electoral instaura un procedimiento que no estaba en la ley, no estaba previsto en la ley, es hacer una interpretación principialista. Es decir, ¿de qué sirve que esté en la Constitución estos principios si los actores políticos, a través de la propaganda que difundían, están afectando estos principios? Entonces dice, debe haber un mecanismo para corregir esas conductas y otra vez que se cumplan con estos principios constitucionales. En realidad, vean lo que hizo entonces la Sala Superior cuando establece el procedimiento especial sancionador, es algo que ya durante la época de la Corte en los años 50 ya había decidido. La Corte por ahí de los años 50, cuando estaba el ministro Gabino Fraga, dice, los tribunales o las autoridades deberán garantizar la garantía de audiencia, valga la expresión, aunque no esté prevista en el procedimiento respectivo. ¿No? Básicamente los asuntos surgían de casos de expropiación, ¿no? Había muchas leyes que no contemplaban la garantía de audiencia. Esa interpretación que entonces llevó a cabo la Suprema Corte es otra vez, pues hay una garantía, hay un derecho fundamental, el derecho de audiencia que está en la Constitución y que no tiene sentido que esté en la Constitución si no se aplica en la realidad en los procedimientos. Es lo mismo, la misma interpretación. ¿De qué sirve que esté en la Constitución que debe haber un principio de equidad en la contienda si en la práctica los partidos políticos están afectando eso? Es lo mismo, es el mismo esquema. Entonces, el procedimiento especial sancionador surge a pesar de que no hay una disposición expresa, pero es a partir de una interpretación principialista de los principios constitucionales, en el que la finalidad que asume el tribunal deben cumplirse con estos principios. Es lo mismo que hizo ayer cuando comenté el caso de Michoacán, del Tribunal Electoral de Michoacán, con el tema del principio de separación de Iglesia y Estado. Entonces surge en 2006, y entonces lo que dice el tribunal es, debe ser un procedimiento expedito, porque entonces solamente existía un procedimiento ordinario, que tardaba mucho tiempo, puede tardar, ordinariamente valga la expresión, son 40 días, lo cual se puede duplicar. Y entonces lo que establece en 2006 es un procedimiento expedito para concretamente suspender y en su caso sancionar la publicidad en televisión. Termina después de la elección del 2006 viene la reforma del 2007. Si vemos la reforma del 2007 no es más que uno de los aspectos principales de la reforma del 2007 es modificar o intenta establecer una fórmula para hacer efectivo ese principio de equidad en cuanto a acceso de los partidos a radio y televisión. Es básicamente eso. Ustedes toman 2007, es todo un procedimiento de cómo se deben distribuir los tiempos de radio y televisión. Y además, retoma ese criterio de la Sala Superior sobre el procedimiento especial sancionador. La necesidad, no solamente que esté el procedimiento como tal, sino un mecanismo, en este caso el procedimiento especial sancionador,
para controlar la regularidad de ese procedimiento de asignación de tiempos de radio y televisión. Solo que tenía un detalle. Vean, en el esquema que he comentado, la autoridad administrativa, a través, en este caso, Comisión de Radio y Televisión, asigna los tiempos, ¿no? Y establece un mecanismo. Y la garantía de su cumplimiento es el procedimiento especial sancionado. Pero el procedimiento especial sancionador estaba a cargo del propio Instituto Federal Electoral, que no solamente tenía que integrar el expediente, sino además sancionar. Vean cómo en 2007 se rompe de alguna forma ese esquema. O sea, de que la autoridad administrativa sea únicamente a cargo del procedimiento, sino además el procedimiento especial sancionador. Y no solamente integrando el expediente como lo hacía antes del 96, sino además imponiendo la sanción. Entonces vean, creo que esto rompe ese esquema, que la autoridad administre propiamente, lleve a cabo procedimientos y el tribunal pues resuelva, establezca esa función jurisdiccional. Contra esas decisiones procedía recurso de apelación ante el tribunal. ¿Y qué sucede? No es que no existiera ese procedimiento antes del 96, antes del 2007, sí existía, pero eran menos. Y luego, al ser menos, pues la probabilidad de que haya divergencias de criterio pues es menor, es lógico. Si aumentan los asuntos, entonces la probabilidad de que haya divergencia de criterios, no porque estén en cualquier orden, es más recurrente, es más probable. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, veíamos pues muchas resoluciones que emitía el Instituto Federal Electoral, que después eran recurridas ante el Tribunal Electoral, y pues surgía la divergencia de criterios, ¿no? Y ya, o sea, finalmente del aspecto, más allá de los criterios propiamente, abordándole un tema de interpretación, pues sí, lleva implícito un aspecto político, ¿no? Pues de que el tribunal esté corrigiendo y revocando las resoluciones del IFE, pues va desgastando incluso las propias relaciones que van a tener los órganos. Pero además, fue de tal grado los asuntos que llegó a conocer el IFE, pues que lo estaba desviando de su función principal, que es organizar elecciones. O sea, la función principal del IFE es organizar elecciones, administrar los recursos a los partidos y su fiscalización. Vean que ese modelo que estaba antes del 2007, antes del 2014, lo que hacía era saturar al IFE de procedimientos sancionadores. Entonces, ustedes lo pueden checar, pues las cantidades de sesiones extraordinarias que se convocaban, pues para atender los procedimientos sancionadores o cumplimiento de las sentencias que le ordenaba el Tribunal Electoral. Pues como ven, realmente era cargarle doblemente al IFE, primero la administración de los tiempos de radio y televisión, y de encima los procedimientos sancionadores, ¿no? Vaya pues que tenía, ¿cómo es el remedio y el rabito? Tenía que hacer las dos cosas a la vez. Con lo que implicaba institucionalmente el hecho de que sus resoluciones fueran recurridas ante el tribunal. Les decía, fuera del tema interpretativo, decir, pues sí, puede sostenerse ambas posibles soluciones justificadamente, pues a mayor número de resoluciones que tenía que resolver el IFE y que eran revocadas, pues aumentaba la posibilidad de eso, ¿no? Y que eso finalmente, les decía, pues va desgastando institucionalmente a ambos órganos. Entonces, la reforma del 2014 evita de alguna manera esas consecuencias. Y vean, lo que hace la reforma del 2014 es volver al modelo que se tenía antes de 1996, que era cuando el IFE integraba el expediente y lo remitía a la sala central del entonces Tribunal Federal Electoral. Digo, esquemáticamente es volver a ese modelo. Solo que la diferencia, pues no sé, en aquella época no tengo el dato, pero seguramente solo fueron 10 procedimientos sancionadores contra, no sé, los 200 o tantos que ahora actualmente tiene que atender. Digo, estoy diciendo una cantidad así, pero que en cuanto a asuntos no había punto de comparación. Pero vuelve otra vez, vean, esta reforma del 2014 lo que hace es retomar otra vez este esquema. Es decir, a ver,
principios constitucionales, que la autoridad administrativa pues resuelva propiamente los procedimientos, la cuestión administrativa, y la autoridad jurisdiccional pues resuelva la imposición de las sanciones y en su caso las impugnaciones que se presenten. Entonces lo que se crea es una sala especializada del Tribunal Electoral que recibe el expediente del Instituto Federal Electoral, determina la conducta y impone la sanción. Y aún en contra de esas decisiones, pues procede un recurso ante la Sala Superior. O sea, ese es a grandes rasgos la modificación en cuanto al procedimiento especial sancionador de la reforma del 2014. Pero ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hicieron fue retomar el modelo que existía antes de 1996 y en realidad ajustar otra vez este esquema que les dije que ayer que iba a ser muy útil para entender no solamente el tema de nulidades, también nos sirve para entender en este caso el tema en general del derecho administrativo sancionador y cómo la reforma en el procedimiento especial sancionador hace ese ajuste a partir de ese esquema que tanto he estado insistiendo. ¿Sí? Ese es, digamos, los antecedentes y cómo está actualmente el procedimiento especial sancionador. Ahora, como les dije que les iba a dar además un panorama más amplio de cómo se sitúa el procedimiento especial sancionador, relacionándolo con el derecho administrativo sancionador. Entonces, sí es importante que tengan presentes otra vez principios que rigen no solamente el procedimiento especial sancionador, sino en general el derecho administrativo sancionador electoral. Digamos que el derecho administrativo sancionador electoral es el género y la especie, dado que es uno de los procedimientos, es el procedimiento especial sancionador. Otro de los procedimientos es el procedimiento ordinario, otro el de responsabilidades y otro el procedimiento de fiscalización. Entonces, el que realmente sufre más o ha tenido más cambios es el procedimiento especial sancionador y por una razón lógica, porque es el que ha sido más presentado, ¿no? Se presentan más, pues surgen más problemas de interpretación, surgen más problemas de aplicación y por lo tanto pues es el que ha sido más modificado. Ahora, les decía, esto tiene que ver con un principio más amplio, ¿no? Vean también algo que ahorita acabo de advertir. Aquí les había puesto el marco normativo, ¿no? Otra vez, que hacer algo de lo que comentaba el día de ayer. Y es algo que así nos enseñan. Es decir, los abogados somos muy dados a utilizar expresión, el marco jurídico, ¿no? Y al final de cuentas lo único que damos son un conjunto de disposiciones. Pero ¿de qué nos sirve? Igual ayer no lo dije, el marco jurídico del sistema de nulidades no lo dije, porque de nada nos dice esa parte, nada más ahí adapten el reglamento con el de 2014, nada más hagan el cambio, ¿no? Pero de nada sirve, por eso no se los di. Creo que es más importante que ustedes tengan presente, más que el marco jurídico, los principios. Los principios que son estos que rigen el derecho administrativo sancionado. Entonces, y es voy a hacer un comentario muy breve sobre cada uno de ellos, para ya centrarme propiamente al procedimiento especial sancionador, y sobre un aspecto muy importante que es el dictado de las medidas cautelares. ¿Sí? Rápidamente, principio dispositivo inquisitivo. En realidad no es un principio del derecho administrativo sancionador, es un principio procesal, que tiene que ver la posición que asumen las partes ante la autoridad. ¿Sí? En este caso, ante el Instituto Nacional Electoral. Nos enseñan que el principio dispositivo es aquel prácticamente en que hay un árbitro, hay dos partes, y que el árbitro se limita a levantar prácticamente quién es el ganador o el perdedor. ¿Eso qué implica? Pues que las reglas sobre la carga de la prueba, sobre todo, obligan a que las partes las aporten, ¿no? Ese es un principio dispositivo. Y digamos, el modelo típico, pues es en los juicios del orden privado, civiles y mercantiles, ¿no? Las partes aportan los hechos y sus pruebas, ellos tienen la carga de demostrarlo, y el juez únicamente decide a partir de esos elementos. A diferencia del principio inquisitivo.
Aquí los poderes que tiene el juzgador son más amplios, la autoridad, y pues el modelo típico es el de la materia penal. ¿Qué sucede? Que no podemos decir que hay un modelo totalmente dispositivo y hay un modelo totalmente inquisitivo. Todos los procedimientos de alguna manera se mueven en esos extremos. En derecho administrativo sancionador electoral tenemos, por una parte, el procedimiento especial sancionador y el ordinario, además de la responsabilidad de fiscalización, pero básicamente me voy a concentrar en esos dos, especial y ordinario. El tribunal ha dicho como regla general que el procedimiento especial sancionador se rige básicamente bajo un principio dispositivo. Es decir, que las partes tienen que presentar los medios de prueba, además porque es un juicio o es un procedimiento celerísimo, entonces eso también obliga a que las partes desde un principio cumplan con esa parte de la carga de la prueba. Y en cambio, el procedimiento ordinario pues se acercaría más a ese procedimiento inquisitivo. Vean, ejemplos. El caso de Amigos de Fox, ¿saben cómo se inició? ¿Alguien que tenga memoria de cómo se inició? Tengan en cuenta que en entonces todavía no existía el procedimiento especial sancionador, fue a través de un procedimiento ordinario. Pues resulta que no se fue en la Cámara de Diputados y Senadores, presentaron unas copias de unos cheques, de unos laboratorios de Bélgica, me parece, y de una asociación que habían hecho una aportación a una asociación en el estado de Texas, parece, o Nuevo México. Así se inició con una fotocopia. O sea, fíjense, si hubiera sido con las nuevas reglas del procedimiento especial sancionador, pues estaría en duda decir por qué es principio dispositivo la carga de la prueba. Y a partir de ahí, digamos que fue el hilo de la madeja para que se iniciara toda la, ¿cómo se llama? Toda la investigación. En realidad, este principio lo fue definiendo el tribunal antes incluso del procedimiento especial sancionador, les decía. Ese es un ejemplo. Hubo un caso que se presentó en Puebla de unos supuestos capacitadores que un partido político decía, llegaba, ¿cómo se llama?, con las personas que ya tenía la información que habían sido seleccionadas para ocupar las mesas directivas de casilla. Y le decían, no, pues se presentaban, tal, como para apoyarlos si tenían un tema de capacitación. Entonces presenta la denuncia y imagínense otra vez, tiene que ver con un tema de prueba, que va a abundar un poco mi compañero en un momento. Pues la persona que fue ante al Consejo Distrital, digo, oiga, se presentó unos señores tal que decían que eran capacitados, bueno, dijeron después que no, que eran de un partido, y pues yo creo que eso no les corresponde. Y el Consejo Distrital, digo, bueno, pues levantó el acta tal, dice, pero es que no hay otros elementos de prueba. Pues no, porque precisamente para eso es el procedimiento ordinario sancionador, para que investigues. Entonces, inicialmente la habían desechado y después el tribunal dijo, no, pues sabes qué, tienes que investigar. Eso cuando está el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, retomando esto, el procedimiento del principio dispositivo, digamos, rige preponderantemente el procedimiento especial sancionador. Procedimiento ordinario, pues básicamente el principio inquisitivo. Bueno, prohibición de excesos. Esto no es un principio tampoco del derecho administrativo, es un principio de la administración pública, ¿no? Como decimos coloquialmente, que no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué sucedió? Que había muchos procedimientos entonces en el IFE, antes de la reforma de 2007, que no se habían cerrado. Yo recuerdo, en aquel entonces en 2006, 2007 estuve en el IFE, y había un procedimiento del año 2000. O sea, imagínense, no se había cerrado, no solo el supuesto infractor, ya había sido hasta diputado, ya había concluido su proceso. Entonces ya no tenía sentido pues seguir con esa investigación, ¿no? Había otro también sobre que utilizaron pintura de las de Federal de Caminos, ya sabrán de qué partido era. Entonces, y entonces decían, pues ya no existe la Policía Federal de Caminos, ya hubo una reforma a la ley de Caña y ahora existe la Policía Federal. Entonces tenía tantos años esa investigación, ya no tenía sentido solicitar diligencias porque se le rebotaban, porque decían que ya no la autoridad, todo eso. Entonces, básicamente es prohibición de excesos, es, ¿cómo se llama?
que no vaya a salir más caro el caldo de las albóndigas. Y eso lo ven, por ejemplo, en materia fiscal. ¿Cómo el Estado echa a andar todo el aparato para cobrar un crédito fiscal? Pues que debe ser proporcional, que no el despliegue que lleves a cabo pues sea para recuperar un crédito menor que lo que te implican los gastos del Estado. Ahora, digamos que el otro lado de la moneda es la exhaustividad. Ahora sí, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El tema de exhaustividad es, bueno, pues que hagas uso eficiente de esos recursos, pero también de una forma completa. Y aquí es un tema, sobre todo hay muchos criterios del tribunal que ha ido definiendo, y es más, no solo ha definido, ha de alguna forma también diseñado la manera en que el INE actualmente cumple con sus expedientes. ¿Por qué? Porque muchas resoluciones del Tribunal Electoral les decían, ¿sabes qué? No fuiste exhaustivo, debiste llevar a cabo tales experiencias, diligencias, tal. ¿Y qué fue? Una de las consecuencias fue pues que hay expedientes actualmente pues de 200 páginas de los procedimientos que inician. El problema es que ese modelo lo han copiado varios institutos. Yo del que tengo presentes, por ejemplo, de Jalisco. Entonces, hacen expedientes que son, pues que propiamente no es ya en la parte de la resolución, pues no propiamente no es la resolución, es prácticamente el expediente. Entonces, fue un tema que nos tocó hace un mes analizar, por decir, bueno, no necesariamente tienes que poner todas las constancias con el riesgo de cumplir con este principio de exhaustividad. Por ejemplo, ponían todas las fotografías de las diligencias, tal. Bueno, pues creo que no es necesario, por ejemplo, decir simplemente la descripción, algún elemento y qué se prueba. Por ejemplo, escaneaban los documentales públicas de actos que lleva a cabo la misma autoridad. Le digo, pues no, creo que tampoco, porque finalmente es una regla de valoración que las documentales públicas hacen prueba plena, basta su descripción. Y entonces, en el ejercicio que llevamos a cabo ahí en Jalisco, pues había una resolución que era creo de 80 páginas y la pudimos resumir en 12. Digo, tal vez se pudo haber hecho, ya tal vez no en 12, en 20, pero la cuarta parte de la resolución. Bueno, esto va con el tema de exhaustividad. Si ustedes analizan, por ejemplo, una resolución del INE sobre medidas cautelares, pues son resoluciones extensísimas, pero que de alguna forma, como dicen, pues la mula no era arisca, pues las resoluciones del tribunal las fueron haciendo así. Decían, sabes que no fuiste exhaustivos, tienes que agregar esto. Y pues el IFE, para no arriesgarle más, pues cumple y a mi modo creo que pues se fue más allá de la exhaustividad. Pero bueno, eso tiene que ver con eso, la facultad que tiene la autoridad de cumplir, llevar a cabo las diligencias de una forma racional y digamos sería la otra parte de la prohibición de excesos. Bueno, están otros relacionados, principio de tipicidad y principio de legalidad. Y esto tiene que ver porque son principios que derivan o que nosotros tradicionalmente aplicamos en el derecho penal, ¿no? El derecho penal, por así decir, es el primo hermano del derecho administrativo sancionador. Ambos derivan de una misma facultad del Estado, la facultad sancionadora, ¿no? En el derecho anglosajón, de esa policy, de la facultad que tiene el Estado de sancionar. Y como derivan de principios comunes, pues lo tradicional es que siempre nos han enseñado esa parte, ¿no? El principio de tipicidad en materia penal. Y recuerden que la Sala Superior por ahí del año 2000-2001 emitió un criterio donde dijo los principios del derecho sancionador, del ius puniendi, se aplican al derecho administrativo sancionador electoral. Digo, lo que dijo es, el tribunal no necesariamente que los principios de derecho penal se apliquen tal cual a los procedimientos sancionados. No, lo que dijo el tribunal es, como ambas disciplinas derivan de un punto en común, que es el derecho sancionador, pues hay elementos semejantes. Pero en general, vean que esta interpretación no tiene nada de novedoso. El propio tribunal, muchas de las interpretaciones que ha llevado a cabo, derivan de aspectos del derecho administrativo. Ayer lo vimos con el tema de nulidades. Principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Es un principio no del sistema de nulidades, es un principio que deriva del derecho administrativo en general. Entonces,
Y es que es lógico, pues el derecho electoral forma parte de un sistema jurídico, de nuestro gran sistema jurídico, pues el propio tribunal lo que ha hecho es tomar esos otros elementos e incorporarlos al derecho electoral. Es lo mismo. Entonces, cuando el tribunal electoral emite ese criterio de que principios del derecho sancionador son aplicables al procedimiento sancionador electoral, pues la verdad es que otra vez no está descubriendo el hilo negro, es algo que hacen todos los tribunales. Hoy mencioné otro ejemplo también, cuando el tribunal electoral creó el procedimiento especial sancionador, pues lo que hizo fue un concepto que ya había aplicado la Corte 50 años antes, aplicación directa de la Constitución, interpretación principialista. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el principio de tipicidad, que está relacionado también con el principio de legalidad. Ahora, nada más para cerrar, nada más tengan en cuenta que el principio de tipicidad, desde el punto de vista, digamos, de la técnica legislativa, pues es distinto en materia penal. ¿No? En materia penal tenemos concentrado un código penal, ahí están los tipos penales. En derecho administrativo, pues generalmente están en distintas legislaciones, ¿no? Aquí lo que hay sí es ya, la mayoría en materia electoral pues están concentradas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero hay otro conjunto de sanciones, pues que están en otras legislaciones. Vean otro ejemplo de cómo la falta de legislación impide que se haga efectiva una disposición. Entre el catálogo de infracciones que están previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, o más bien los sujetos al procedimiento, pues son las autoridades eclesiásticas. Entonces, ¿qué sucedió, no? En ese asunto del vocero del episcopado mexicano, Valdemar? Se inicia un procedimiento sancionador, concluye, pero no puede sancionar el IFE. Entonces lo que hice es, remite el expediente a la Secretaría de Gobernación, hay una subsecretaría de Asuntos Religiosos, no sé qué, y esa pues va a determinar la responsabilidad. O sea, vean otra vez un ejemplo de qué sirve que la ley diga que pueden ser sujetos de sanción las autoridades eclesiásticas si al final no hay un mecanismo para sancionarlos. Y pasa lo mismo, de una forma semejante, con las autoridades de los estados, de las entidades federativas. Artículo 134 dice, prohíbe el uso de recursos públicos para promocionar promoción personalizada. Concluye el procedimiento, el expediente, la integración del expediente. El IFE tampoco los puede sancionar. Lo que hace es remite al Congreso o el órgano de fiscalización o auditor del Estado para que ese es el que sancione. Vean otra vez cómo es importante ese esquema que tanto he estado insistiendo, de que esté completa la legislación, ¿no? Que exista el procedimiento y también que el procedimiento esté regulado de forma completa y la autoridad jurisdiccional que te dé la oportunidad de que se puedan ser recurridas ese tipo de decisiones. Entonces, ese es sobre el tema de tipicidad y legalidad. En los principios de concentración, inmediatez y celeridad es importante porque son básicamente los que rigen el procedimiento especial sancionador. Es que esa era la finalidad, ¿no? Si ya teníamos en la legislación un procedimiento ordinario, lo que hicieron los magistrados de la Sala Superior en 96 es, necesitamos un procedimiento que cumpla con estas condiciones, que sea concentrado de forma inmediata y que sea de forma expedita. Precisamente para evitar que se incumplan esos principios constitucionales, sobre todo los que están referidos en el tema de la contienda electoral. Y es importante estos principios porque las decisiones o acuerdos que se tengan, digamos, dentro del trámite y resolución del procedimiento especial sancionador, tienen que estar relacionados o regidos bajo estos principios. Vamos a ver una situación más adelante que voy a comentar, que tiene que ver sobre las medidas cautelares y su resolución, pero nada más mencionaría eso. Rápidamente esos principios que ya muchos conocemos, que nos los enseñan en el derecho penal, el principio de irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, que otra vez lo va a comentar mi compañero en la siguiente exposición, que lo entendamos, como ayer expliqué, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados como un canon
como un estándar de prueba desde el punto de vista de probatorio. Es decir, presunción de inocencia, es decir, bueno, vamos a analizar los elementos de prueba, vamos a ver si está la conducta y se puede establecer responsabilidad. Y solo en aquellos, y en caso de que exista duda sobre la responsabilidad, entonces aplicar el principio de presunción de inocencia. Es decir, ya hasta el final, como una cláusula de cierre. Y el otro principio de no dos veces sobre lo mismo, que otra vez tiene derivado de esa facultad sancionadora. Ahora, ejemplos de lo que no constituye el principio no dos veces sobre lo mismo. En su momento había un partido que perdió su registro de los Rioja, ¿cómo se llama? PSD, Partido Socialdemócrata, que pierde su registro. Era un partido familiar. Entonces, resulta que cuando se hace un proceso de fiscalización, se les sanciona, ¿no? Porque entre otras cosas, detectaron facturas falsas. Entonces, entre otras situaciones irregularidades. Impugna la multa que le imponen. Y entonces, el tribunal no solamente confirmó la multa, sino además dio vista pues, a la Procuraduría porque había la probable comisión de algún delito por haber utilizado comprobantes fiscales pues, falsos, ¿no? Pareciera que dicen, lo está sancionando dos veces. No, lo que pasa es que una misma conducta pues puede ser en este caso objeto de un procedimiento tal por esta autoridad y además puede constituir un delito, ¿no? Otra vez, no es algo nuevo, ¿no? Hay muchos ejemplos en otras materias en lo que una conducta puede cometer pues, una infracción y además eventualmente un delito. En materia electoral, pues la compra de un voto pues puede ser un motivo de causa de nulidad, como lo vimos ayer, y además pues es un delito. Entonces, es esa parte del non bis in idem. Bueno, adicionalmente a estos principios, yo agregaría otros conceptos que tienen que ver el concepto de culpa in vigilando, ¿no? ¿Cómo surge este concepto de culpa in vigilando? Pues resulta que había una señora extranjera que vivía allí en Huatulco, que ya estaba retirada, y entonces tenía una casa, yo supongo que tenía muy buena vista a la bahía, ¿no? Y entonces un buen día llegan y le ponen un espectacular ahí de un candidato. Entonces la señora realmente no se quejó porque era propaganda política, seguramente no sabía ni quién era. Ella simplemente se quejó porque dice, bueno, pues es que yo compré la casa porque quería vista a la bahía y van y me ponen ese espectacular, ¿no? Y entonces, pues no sabía con quién quejarse, finalmente va a un consejo distrital, pues después de discutir que sí, porque era extranjera, que si podía no sé qué, inmiscuirse en asuntos políticos, le dijeron, pues es que en realidad no se está inmiscuyendo, simplemente está denunciando una situación. Entonces, se inicia el procedimiento y sancionan al candidato, pero además sancionan al partido político. ¿Bajo qué concepto? Bajo este concepto de culpa in vigilando. Una forma, me parece muy fácil entender el concepto de culpa in vigilando, es cómo fue evolucionando el concepto de responsabilidad históricamente. Vean, pues inicialmente, pues el que le hacía la pagaba, ¿no? Personas físicas cometen una conducta, él es el responsable. Pero va evolucionando la sociedad y entonces se crea un concepto, dicen, las sociedades morales, que no son personas físicas. Pero vean, las sociedades morales pues se componen de personas físicas y actúan a través de personas físicas, ¿no? Pues sociedades comerciales. Y de hecho así está regulado en el Código de Comercio. Dice, las sociedades mercantiles actúan a través de sus agentes. ¿Y quiénes son sus agentes? Ahí lo define, ¿no? Administradores, trabajadores, todo eso. Entonces, se crea un vínculo entre la persona moral, pues que no es alguien de carne y hueso, y los sujetos que integran esa persona moral. Entonces dice, pues como actúas a través de esos sujetos de carne y hueso, y actúan a tu nombre, pues eres responsable persona moral. Y entonces vean cómo históricamente se modifica el concepto de responsabilidad. Ya no solamente es el que la hace la paga, sino en el caso de personas morales que actúan a través de personas de carne y hueso, la responsabilidad es de la persona moral.
Y así es como evoluciona. Entonces, ese mismo concepto ahora trasládenlo a los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos, bajo este esquema, pues son como las personas morales. Son una ficción. No es alguien de carne y hueso. Y actúa, pues a través pues, de sujetos que son pues, sus militantes, los miembros afiliados, su comité directivo, etcétera. Igual como si fuera una persona mercantil, su mismo esquema. Entonces dices, en este caso es un candidato, es militante, hay un deber general de los partidos políticos de cumplir con la ley, entonces sancionas al candidato porque cometió una infracción y sancionas al partido, pero vean, al candidato lo sancionas por una acción, por haber puesto el espectacular. Al partido lo sancionas no por una acción, porque no actuó, o no está acreditado al menos, sino por una omisión. ¿Cuál fue la omisión en la que incurrió el partido? Pues que no cuidó, dado su carácter de garante que tiene respecto de sus militantes, candidatos, etcétera, no tuvo el cuidado de que esa persona cumpliera con la ley. Hay un deber de cuidado, una responsabilidad, así como hay una responsabilidad de la persona moral, una persona mercantil, de que los sujetos a través de los cuales actúa cumplan con la ley y se conduzcan, si no cometan actos ilícitos. De igual manera, el partido político hay una responsabilidad, en este caso, un deber de garante, de garantizar que sus militantes y las personas que están vinculadas al partido se conduzcan conforme a la ley. Entonces, vean que es una misma conducta, es un mismo acto, pero que es sancionado de distinta manera. Por el responsable, pues, el que la hace, o si la paga, es por una acción, y al partido, por una omisión, por una culpa invigilando. Eso hasta su nombre dice, no es una conducta dolosa, es una conducta culposa, es la falta de cuidado que tuvo el partido político en no cuidar que su militante se conduzca conforme a la ley. Y de ahí así entendemos el concepto de culpa invigilando. Digo, aquí ya es una cuestión de opinión. Yo creo que siempre va a haber ese elemento entre persona moral y persona física, porque así es como surgió. Vean las implicaciones que tiene este esquema. Digo, salvo algunos casos que la ley reconoce expresamente, culpa invigilante, por ejemplo, la responsabilidad que tienen los padres sobre los menores o los maestros sobre esos aspectos, si hay una relación persona física. Digo, creo que son los únicos casos que yo conozco donde sí hay una responsabilidad, ¿cómo se llama? O de los animales, bueno, aquí no es persona física, es un animal, de lo que connotan los animales. Entonces, pero salvo esos casos, los menores y las personas que se van bajo tutela por esas circunstancias, como la escuela, una relación persona a persona. Digo, salvo esos casos, yo creo que siempre hay una relación persona moral, persona física, carne y hueso. Eso lo digo porque muchas veces se dice, bueno, hay una responsabilidad de culpa invigilando de un funcionario sobre otro funcionario. Digo, no, porque ambos son de personas físicas, ambos son de carne y hueso y ambos son sancionables individualmente. Caso contrario a decir, de un ente que se llama gobierno del Estado y su funcionario, ahí sí, porque el gobierno del Estado no es alguien de carne y hueso, pero actúa a través de sus funcionarios, sí. No está el otro. No, cuando quieran pueden acá. Hablando del principio de exhaustividad, a mí me ha surgido una duda en el sentido de que el propio procedimiento establece que únicamente 2 tipos de pruebas se admitirán. Ok, si quieres ahorita que vemos el procedimiento, lo vemos. Vamos a ver, okay. Después de esto vemos el procedimiento. Okay. Y después mi compañero les va a explicar cómo se evalúan las pruebas. Entonces yo nada más le voy a dejar lo del procedimiento y el principio de exhaustividad. ¿Sí? Si quieres eso lo comentamos. Es sobre el principio de exhaustividad, pero si quieres ahorita que vemos el procedimiento lo explicamos. Okay. ¿Sí? Sobre esto de que estoy hablando de culpa invigilando, ¿alguien tiene un comentario? Sí. Sí, no, es que si no, te digo, tenemos muy poco tiempo y si no, no vamos a terminar. Sí, dime. Bajo este concepto de culpa invigilando, cuando se denuncia algún candidato o militantes, ¿se debe de llamar al procedimiento también al partido político, aun cuando no haya sido denunciado? Ahí, digamos, a ver, yo lo que haría es, está la denuncia y yo digo,
cuando recibo la denuncia yo puedo, ¿cómo se llama? Prevenir. Le dice, ¿sabes qué? Tú estás denunciando esto, ¿no? En este caso al candidato, y decir, además, pues yo advierto que hay una probable responsabilidad de culpa en vigilando respecto del partido político. Entonces, pues aclárame si sobre esa parte lo vas a, ¿cómo se llama? Iniciar también el procedimiento para que se le dé la garantía de audiencia al partido político. Ese es lo que, ¿cómo se llama? La sugerencia. Lo que pasa es que esto choca otra vez con el principio del dispositivo. Decir, no, pues tú tienes la obligación de presentar la denuncia y precisar los elementos. Y si no lo presentaste, pues ahí se quedó. ¿Sí? Entonces, yo creo que podríamos hacer una diferenciación. Si es el procedimiento ordinario, además el procedimiento ordinario sí te da la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de prevenir, y el procedimiento especial no. Entonces, contestando tu pregunta, si es procedimiento especial sancionador, yo lo veo muy forzado, prevenir, entonces la denuncia se va directo nada más con el candidato. Si es procedimiento ordinario, sí podías prevenir. ¿Sí? Entonces, lo que sucede entonces aquí, que ¿cómo se llama? Pues generalmente sí está muy vinculado. O sea, el tema de la culpa en vigilando, regresando, queda muy claro cuando es candidato o miembro del partido, de la dirigencia militante. ¿Cuándo se va diluyendo, digamos, ese lazo? Por ejemplo, la ley reconoce el carácter de simpatizante. Entonces dices, bueno, pues nos suena lógico que el partido político se haga responsable de su comité directivo, de sus candidatos y de sus militantes. Pero de sus simpatizantes yo creo que ya no. Pues entonces pues va a vigilar a todo mundo pues de lo que está haciendo, porque dice que tiene una simpatía. Y ahí va el caso, o sea, otra vez el caso de Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez no es militante del PRI. Él dijo, pues lo hice, bueno, en principio, pues no hay un vínculo directo que responsabilice al partido. Entonces, si ustedes analizan la resolución, pues a mí me quedan dudas de que haya elementos suficientes para vincular a Juan Manuel Márquez con el PRI, porque en ese procedimiento a final de cuentas sancionaron a Juan Manuel Márquez y sancionaron al PRI por culpa en vigilando. ¿Sí? Entonces, ese es el gran tema realmente de la culpa en vigilando. O sea, cuando está acreditado el vínculo, decíamos candidatos, militantes, miembros del consejo directivo, órganos del partido político, ahí no tenemos duda, porque pues sí hay deber de cuidado, ¿no?, del partido político a esos sujetos. Pero cuando es un militante, ¿cómo justificamos? Creo que es más difícil justificar que había un deber del partido político hacia el simpatizante. Es más difícil. Y hay una resolución que creo que les puede servir de referencia. Esa fue en el año 2000, de una persona que tenía una empresa de pinturas y que quiso hacer una línea azul allá en el periférico, en el DF, y pues para su mala suerte, no sé, se les compuso la camioneta y se le rompieron las ¿cómo se llama?, las cubetas, y hizo un regadero ahí de pintura en el periférico, ¿no? Entonces dijo, no, pues es que en realidad mi intención pues era como un apoyo, yo no soy militante del PAN, simplemente simpatizo con el candidato del PAN, y entonces pues voy a hacer una raya azul, ¿no? Y entonces se quiso responsabilizar al PAN por esa circunstancia. Le dijo, no, pues es que no hay un vínculo acreditado, demostrado, que pueda establecer que había ese deber de cuidado del partido sobre esta persona, sobre este simpatizante. Pero ese es, digamos, el tema complicado en el tema de responsabilidad. Entonces, ahí les recomendaría que vieran esta parte de cómo está justificado. A mi modo de ver, en el tema de Juan Manuel Márquez no estaba suficientemente justificado, no había suficientes elementos para poder establecer ese elemento de culpa en vigilando. Pero creo que si lo entendemos así, nos queda, creo que es muy, muy claro entender que el concepto de culpa en vigilando, otra vez, no es un concepto nuevo, no es un concepto exclusivo del derecho administrativo sancionado electoral, es un concepto que incluso históricamente surge en otras disciplinas de derecho, como es el derecho mercantil, el derecho comercial, y que de hecho así se aplican para establecer la responsabilidad de las empresas. Ahora, el otro tema sobre la culpa en vigilando, militantes, eso así, se me fue la onda.
El otro tema sobre la culpa invigilando decía que siempre hay esa relación persona moral, persona física. Digamos, si estamos hablando de un funcionario público, pues actúa directamente, pero el funcionario público también actúa a nombre de un ente más, gobierno del estado, gobierno municipal, gobierno federal. Entonces ahí sí podemos establecer ese elemento de culpa invigilando, porque el gobierno federal actúa precisamente a través de sus funcionarios. ¿Por qué va la aclaración? Porque recordarán, hubo un procedimiento sancionador en el cual se sanciona en el 5º informe de gobierno del actual presidente. El informe se difunde no solamente en el Estado de México, sino en varios estados. Entonces se inicia el procedimiento y se establece que hay una responsabilidad y se sanciona al director de comunicación social o al encargado de comunicación social del Estado. Vean, pues fue el que actuó directamente como funcionario, esa era su función. Y luego hay un debate de que tendría que sancionarse al gobernador, pero no a la figura gobernador del Estado de México, sino a Enrique Peña Nieto como persona, pues como persona de carne y hueso. Decía porque hay una culpa invigilando. O sea, decir, pues es que el gobernador no es, bueno, el gobierno del Estado sí es responsable de lo que conductan sus funcionarios, pero me parece que no puede decir, pues un funcionario es responsable de lo que cometa el otro funcionario. Creo que se rompe otra vez el concepto de culpa invigilando. Pues, ¿cómo actúa el gobierno? A través de sus funcionarios. El funcionario es el que actúa y el responsable, pues finalmente es el gobierno. Entonces, sí había una responsabilidad de culpa invigilando, pero no por Enrique Peña Nieto de carne y hueso, sino de la figura que se llama gobierno del Estado. Y hubo un debate sobre esa situación. Le digo, pues es que yo entiendo el concepto de culpa invigilando a partir de esa relación. Un ente moral, una persona moral y una persona de carne y hueso. La persona de carne y hueso que es el que actúa, pero que actúa a nombre de una persona moral. No es que el servidor público actúa a nombre del gobernador, ¿no? Ambos son integrantes de un ente que se llama gobierno del Estado. Y sobre él sí hay esa responsabilidad. No sé qué opinen sobre este punto. Fue algo muy debatido, sí. Solamente que en cuestión de gobierno hay cuestiones jerárquicas que, Sí. que no se puede aplicar en un partido, por decir, con un afiliado. Ahí Pero, recibe órdenes en el gobierno. Claro, pero el responsable, alguien actúa finalmente. El concepto de responsabilidad es, así como lo que lo quiero decir es que alguien de carne y hueso comete el acto, la conducta, ese es responsable directo. Y el concepto de culpa invigilando es que no actúa, independientemente si es, pues hay una presunción de que si es funcionario, actúa a nombre del gobierno. Entonces, y el gobierno no es una persona de carne y hueso, es un ente moral. Entonces, hay responsabilidad del gobierno. Es el mismo esquema al partido político, militante, que forma parte del partido político, y que habría que ver la conducta específica finalmente, ¿no? Pero que en este caso, el ejemplo que estoy poniendo de haber puesto un espectacular que trasgrede o comete una infracción, pues como miembro del partido, porque está dentro de las funciones del partido, pues captar votos o captar simpatizantes, ¿no? Finalmente. Entonces, partido político es la persona moral y hay una presunción de que porque es militante, pues actuó. No actuó, es que no hay, no, lo que le decía es que es diferente el grado de la conducta. Uno es un actuar y otro es una conducta, es una dolosa, la que comete el sujeto, y la otra es realmente una conducta culposa, de omisión. Porque dice, no tuviste el cuidado de verificar que actuara correctamente pues el militante. Sí, pero creo que tal ¿El vez en ambos casos, pero principalmente en el caso de gobierno, sí puede haber varias personas físicas sancionables. Claro que sí. Y el ente moral. Exacto. Pero no puedes decir que hay dos personas, que una persona física es responsable por culpa invigilando de la otra. Ambas son responsables. Esa sería la solución. Es responsable tanto el director de comunicación social, pues como como Enrique Peña Nieto, como gobernador del estado, y además hay una responsabilidad, si los dos son del partido, incluso del partido, pero también del ente gobierno del Estado de México. Ese sería el punto. Lo que creo que aquí quiero declarar es
que yo no puedo decir, ambos somos miembros del gobierno, dice, pero él actúa por sus funciones y yo a través de otras funciones. Ambos somos responsables, dado el ámbito de que le corresponde a cada una de las funciones, y aparte se establece una culpa vinculante de alguien, una persona moral. Sí, pero básicamente ese fue el ejemplo del informe. Tiene razón, yo creo que en el caso específico había que verlo, había que analizarlo, Sí. y iniciaría el debate, tal vez. Ok, pero el ejemplo nada más servía para digamos, Claro. establecer. Creo que entender el concepto de culpa en vigilando siempre involucra una persona de carne y hueso Sí. y un ente moral. Sí, claro. Y digo, salvo los ejemplos que reconoce la ley de padre con menores de edad, ahí sí hay Está muy claro. persona física, persona Física física. con física. Exacto. Está muy Pero salvo esos, creo que el concepto de culpa en vigilando, pues incluso como se maneja a nivel comercial y a nivel Es lo de más factible. es así, ¿no? Igual, ¿cómo se sanciona a las sociedades mercantiles penalmente, ¿no? Pues siempre va a haber alguien que cometió el delito y además, pues se sanciona a la persona moral, ¿no? Además de lo que establece creo que el Código de Comercio de la posible disolución, ¿no? Ese es el punto. O sea, creo que si tenemos claros esos elementos, se evita muchas confusiones sobre el tema de ¿cómo se llama? De culpa y vigilando, ¿sí? ¿Qué tanto puede aplicarse este principio cuando se involucran principios de derecho administrativo, como es el caso del informe? Sí. Sí. Un informe de un gobernador, ¿sí?, del titular del Ejecutivo Estatal, que encabeza la administración pública estatal, y su relación jerárquica con los subordinados, entre ellos el director de comunicación social. El subordinado es el que es Y castigado. actúa. No, pues también podría ser el Es el que, gobernador también. También podría ser, pero es que es justamente lo que decía aquí el compañero. O sea, Sí. ¿hasta dónde llega la responsabilidad del superior jerárquico? En este Sí. caso, estás hablando de derecho administrativo. Sí. ¿Sí? Para estar vigilando y qué tanta responsabilidad tiene Sí. de lo que lo actúa su subordinado. Sí. Y más cuando, digo, no conozco el caso concreto ni qué fue lo que se estaba difundiendo en los espectaculares, pero que pueda ser promoción del propio gobernante, Sí. de su jefe. ¿Hasta dónde llega ahí? Lo que sé es que más bien es los grados, así como en materia penal, los grados de participación en la conducta. O sea, puedes decir, mira, el director de comunicación social, pues finalmente pues no se mandó solo, porque bajo este principio de la administración, pues recibe órdenes del titular del Ejecutivo. Entonces dices, pues no le vas a imponer la misma sanción al director que al otro, al Ejecutivo. O sea, porque tienen distintos grados de participación. Ambos son responsables. Creo que ahí sí no tenemos duda. El tema que señala me parece que está más vinculado a qué elementos vamos a tomar en cuenta para individualizar la sanción. No lo vas a sancionar igual al director, porque dices, bueno, pues es que el director finalmente actuó bajo las órdenes del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, bajo ese orden, digamos, administrativo, pues ejerce esa orden y eso. Entonces, ya no tiene que ver tanto con la responsabilidad, sino más bien como un elemento de la individualización de la sanción. Sí que lo vemos al final, pero eso tiene que ver más bien con elementos subjetivos del sujeto y el grado de participación, o no más que el grado de participación, de la calidad del sujeto en cómo actúa. Hay un caso muy bueno, que por ejemplo el caso de Amigos de Fox lo pone muy bien. Dice, hay responsabilidad del PAN y del Partido Verde, solo que lo sancionó distinto. Dice, porque el Verde, además de que tiene otra situación distinta, tiene otro financiamiento tal, dice, pues en realidad el que se vio más beneficiado fue el PAN. Y de ahí derivó esa multa de, ¿cómo se llama? Al PAN se le multó con 500 millones y al Verde, no recuerdo, creo que fueron 120. 500 entre los dos. Sí. 325. Exactamente. Pero creo que fue más bien un elemento de decir, ambos son responsables, pero no los puedo sancionar de la misma manera atendiendo esas circunstancias. Creo que aquí sería más o menos el mismo esquema. Ambos son responsables, pero pues no los puedo sancionar igual a ambos. Establecer la misma sanción, porque además lo que está señalando es el Ejecutivo sería también responsable por el tema de
promoción personalizada, 134, además de eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la verdad es que estos temas se van complicando es porque no hay legislación secundaria. O sea, yo creo que en la legislación secundaria, la regulación del 134, es decir, vean, eso es importante, el 134 no prohíbe la propaganda gubernamental. Todos los estados, todos los gobiernos hacen propaganda, ¿no? Pues ahora sí que no basta, como dicen, no basta poner el huevo, sino cacaracarlo. ¿De qué sirve que el estado, pues el gobierno haga obra pública si no la puede difundir? Eso lo hacen todos. Lo que prohíbe el 134 es que esa propaganda se use para promocionar la imagen de un sujeto, de una persona. Eso es lo que sí prohíbe. No prohíbe que, digamos, el gobierno del estado tenga un portal donde pues ahí ponga sus, ¿cómo se llama? información, sus logros, etcétera. Lo que prohíbe es que utilicen que el portal casualmente utilice los colores de un partido y que en la biografía del presidente o del titular del órgano diga, no, pues es que su trayectoria exitosa y no sé qué, y que al final de cuentas sea un pretexto, no tanto para dar información a la ciudadanía sobre los servicios que presta el ayuntamiento o el gobierno, sino más bien para difundir la imagen de la persona gobernador. Ese es el punto del 134. Pero mientras no se regule, o sea, se dan este tipo de circunstancias, bueno, ya se dio, ¿a quién vas a responsabilidad? El grado son sancionables tal, son sancionables el titular tal, el que difunde, el titular del Ejecutivo, pero no está regulado. Entonces el tema es que solo se ha establecido a través de los criterios del tribunal. Fíjense, a propósito del 134, hagan el ejercicio, es muy interesante, vean la página, por ejemplo, de la Presidencia de la República de México, de Argentina y, por ejemplo, de España y de Estados Unidos. Si ustedes ven el portal de, ¿cómo se llama?, de la Presidencia de la República de México, pues sí hay muchos elementos que promocionan más la imagen de Peña Nieto que los logros. En cambio, si ustedes consultan la página del gobierno de Estados Unidos, ni siquiera aparece la foto de Obama. O sea, sale propiamente información, dice, mira, tiene estas funciones el gobierno, esta información, teléfonos, vínculos, tal, ¿no? Creo que un punto intervino es el de España. O sea, sí tiene en un espacio con un vínculo, información sobre el jefe de gobierno del estado, pero también información propiamente de que corresponde a un portal. Entonces, todo eso tiene que estar regulado finalmente, ¿no? Pero creo que da idea sobre lo que estoy señalando, el artículo 134. Y así lo ha interpretado el Tribunal Electoral. El 134 no prohíbe la propaganda gubernamental. Lo que prohíbe es que, bajo pretexto de esa propaganda gubernamental, se esté promocionando la figura de una persona, de un candidato. ¿Sí? Ok. Hace un momento se comentaba que en el caso del partido político, la cuestión del cuidado que debe tener… La posición de garante, sí. Se va a diluir en el momento en que se llega a los simpatizantes. Sí, ¿no? es que es más difícil acreditar el vínculo. Es muy lógico. ¿Se aplicaría el mismo criterio en el caso donde tenemos un gobierno del Estado, en el sentido de que, por ejemplo, el gobernador, obvio, tiene una comunicación muy cercana con el primer círculo de su gabinete, por decirlo así, ya con el empleado ya es más difícil, y también pasa lo mismo, o sea, con los empleados que tienen menor jerarquía, se iría diluyendo en un momento determinado el cuidado, la posibilidad de cuidado sobre ellos. ¿Podría aplicarse esa misma analogía o no? Sí se puede aplicar, pero finalmente sigue siendo responsabilidad porque eres miembro del gobierno, ¿no? Y ahora, es que además cuando a cualquier funcionario, hasta del más mínimo nivel, pues cuando le dan su nombramiento, ahí dice que hay un deber de que pues cumplas con la Constitución, no tomas protesta, pero sí hay en los nombramientos, todos los nombramientos tiene esa parte, ya sea a nivel federal o a nivel local. ¿Y qué implica eso, no? Digo, aparte que tienen que estar ahí, pero ¿qué implica eso? Pues es finalmente eso, que te conductas, pues no como te dé la gana, sino teniendo en cuenta que eres servidor público y que formas parte de esa administración, de un gobierno, ¿no? Entonces, claro, otra vez tiene que ver
ya no tanto con la responsabilidad, lo que señalaba, sino con los elementos subjetivos, la posición del sujeto, pero ya no por la responsabilidad, eso ya no queda la responsabilidad, sino más bien como un elemento para individualizar la sanción. ¿Sí? Entonces, es que el problema es difícil también, el problema de individualización de la sanción también sería tema de eso. Yo les voy a dejar un esquema aquí sobre individualización de la sanción, pero es que algunos elementos, igual como en materia penal, dices, bueno, es para establecer la responsabilidad. Y ahora, este otro elemento, pues más bien es para individualizar la pena que se le va a imponer. Es muy parecido. Entonces, y si no tenemos como que claro esa división, pues decir, bueno, pues ya, el primer paso es establecer la responsabilidad, como lo señalamos aquí. ¿Es responsable? Sí es responsable. Ahora, ¿qué sanción le vamos a imponer? Elementos objetivos, elementos subjetivos, ¿no? Objetivos en cuanto a la conducta propiamente y subjetivos en cuanto a la condición del sujeto. Es igual en materia penal, ¿no? Lo hacen igual en materia penal, es igual en derecho administrativo. Pero si quieres, ahorita también les voy a dejar el esquema. Entonces, bueno, ya finalizamos ahora sí ya con el tema de los principios que rigen el procedimiento, el derecho administrativo sancionado electoral en general. Nos vamos a ir ahora sí ya directo al procedimiento especial sancionador. Bueno, antes de eso, brevemente los sujetos que son los sujetos del procedimiento sancionadores: partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos, concesionarios o permisionarios de radio y televisión. Fíjense que la reforma establece algo que dice, incluso concesionarios o permisionarios de radio y televisión del extranjero, ¿no? Y esa reforma tiene una dedicatoria. Fue un caso que ya comenté ayer, del caso de Ciudad Juárez, del espectacular que se puso en el puente fronterizo. Bueno, resulta que hay un programa, no sé si todavía lo transmitan, Sábado Gigante, no sé si todavía salga, si ese señor todavía viva. Entonces, en el programa de Sábado Gigante de un canal del Paso, Texas, en la publicidad salió propaganda de uno de los candidatos. Entonces dijeron, no, pues sí es muy grave, que no sé qué, hay una responsabilidad de la concesionaria. Pues sí, y luego ¿cómo lo sancionas? Es muy difícil. Y otra vez, ¿de qué sirve la Constitución que diga que se va a sancionar a los concesionarios de radio y televisión, incluso nacionales y extranjeros, pues si no hay una ley que establezca cómo lo vas a sancionar? Eso lo puedo ver en el artículo 99. Vean, es que sí tiene mucho, es otra vez ese esquema que tanto he estado insistiendo. ¿Pero por qué? Hay una tendencia, pareciera, de que, sobre todo de los políticos, decir, mira, es que ya garantizamos que está en la Constitución, ¿no? El derecho al agua y la vivienda. Pues sí, ¿y eso qué? O sea, el hecho de que esté en la Constitución, pues no es como que por arte de magia ya se va a cumplir. Es una tendencia que tenemos sobre nuestra cultura política, ¿no? Pues son ejemplos de cómo, en este caso, a pesar de que la Constitución dice que son sujetos responsables de los procedimientos sancionadores, los permisionarios de radio y televisión nacionales y extranjeros, pero pues no hay un procedimiento para sancionarlos. Bueno, ya lo señalé esto, el procedimiento especial sancionador surge de este asunto, el RAP 17 del 2006. Bueno, ¿cuáles son los supuestos? Y este esquema, esta lámina es importante. Supuestos: propaganda política que sea denigrante o calumnia a las instituciones. Segundo, tema de 134 que tiene que ver con comunicación social o propaganda de los servidores públicos. 3, actos anticipados de campaña o precampaña, que es de lo que va a hablar mi compañero Paulo, y todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Esos son los 4 supuestos, ¿no? Propaganda calumniadora o difamatoria, 134, actos anticipados y todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Esos son los 4 supuestos del procedimiento especial sancionador. Y vía interpretativa, la Sala Superior también estableció lo del tema de derecho de réplica.
Es decir, también se lleva a través del procedimiento especial sancionado. El problema otra vez es que no se ha regulado el derecho de réplica. Y en la última reforma no se le da competencia a esta sala especializada para conocer de esos procedimientos especiales sancionadores que involucren el derecho de réplica. Entonces, continuaría ahí la competencia para la sala superior. Bueno, la pregunta que surge es, bueno, es que eso es a nivel federal, pero en las elecciones locales también se pueden dar actos anticipados de campaña, se pueden dar, por ejemplo, uso de tema de radio y televisión. Pues en todos los estados hay campañas locales en radio y televisión. Entonces dice, ¿y cómo se resuelve eso? ¿No? Entonces, hay una disposición, bueno, que está en el COFIPE y que se repite ahora en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dice, cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política electoral en radio y televisión durante procesos electorales locales, la autoridad electoral competente presentará la denuncia ante el IFE. La autoridad electoral administrativa. ¿Quién es? Pues los institutos electorales, ¿no?, del Estado. Pareciera que eso es lo que, bueno, no pareciera, eso es lo que dice la ley. Sin embargo, no sucede así. Es como si asumiera una interpretación literal, dijera el instituto tiene que presentar la denuncia. Bueno, y entonces ¿en qué quedamos? Que el procedimiento especial sancionador se regía bajo un principio dispositivo. Y entonces el que tiene que presentar la denuncia, pues es el denunciante, no el instituto. ¿Cómo se ha interpretado más bien esta disposición? ¿O cómo sucede? Hay un criterio que establece el Tribunal Electoral. Se presenta la denuncia ante el Instituto Electoral por una infracción sobre tema de radio y televisión, pero que repercute en el ámbito local, estatal. ¿Sí? Entonces lo que hace el Instituto Electoral, dice, a ver, aquí hay una materia de la denuncia de la cual yo no soy competente, sino le corresponde al INE, que es radio y televisión, procedimiento especial sancionador. Sin embargo, esto va a repercutir en el proceso local. Entonces lo que hace es, recibe la denuncia, integra el expediente y lo que le corresponde de radio y televisión lo remite al Instituto Nacional Electoral para que éste lleve el procedimiento especial sancionador. No es que él presente la denuncia, no. Lo que hace es algo que se lleva a cabo, por ejemplo, en materia penal, ¿no? En materia penal dice un homicidio cometido por un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Entonces va uno y presenta la denuncia en el fuero común, Ministerio Público del Fuero Común, porque hay un homicidio que es del orden local y el otro delito, el uso de arma prohibida, es del orden federal. Entonces, no se especifican, pero se le tiene que dar vista al Ministerio Público Federal, pues para que también se inicie el tema del delito, pero es algo muy parecido. O sea, finalmente es la misma conducta, en este caso uso indebido de radio y televisión, que repercute en el proceso local, pero que también es un supuesto del procedimiento especial sancionador. Y así es como se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espera la autoridad local la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre el procedimiento especial sancionador de uso indebido de radio y televisión y dice, bueno, si hay responsabilidad, repercute o no para el tema del proceso local. ¿Por qué? Porque puede decir el Instituto Nacional Electoral, se acredita la responsabilidad y hubo una compra indebida de tiempo de radio y televisión. Entonces, eso se puede contabilizar, por ejemplo, para el tema de gastos de campaña o para el supuesto de nulidad que establece expresamente la Constitución de causal de nulidad la compra indebida de tiempos de radio y televisión. ¿Sí? Entonces, este artículo es como se tendría que interpretar de esa manera. No es que el instituto tenga que presentar la denuncia, no, la denuncia se presenta ante el instituto porque procede de un proceso local. El instituto lo que hace es da cuenta de lo que corresponde al ámbito local y remite lo del procedimiento especial sancionador al Instituto Nacional Electoral. Y así es como lo ha definido. Sí. Allá muy... La resolución que ahorita emitió el INE para
que quitaran los anuncios en televisión y también en las salas de cine. Las salas de cine. Están sancionando también a personas morales, Cinépolis y Cinemex. Ok, porque hay una responsabilidad ahí. Porque se estuvo promocionando en varios estados. Pero aquí, fíjate, no está bien, o sea, la propaganda del contenido no está relacionado con un proceso estatal, local. Esto más bien se sancionó por, ¿cómo se llama? Violaciones al artículo 134. Porque, ¿qué era lo que decía el Partido Verde? Los partidos tienen derecho, los servidores públicos tienen derecho a difundir sus informes, creo que son 7 días antes y 5 días después del informe. Lo que sucede es que en el caso de los ejecutivos sí está regulado, pero en el caso de los legisladores no. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Decía, mira, pues como todos los legisladores tienen pues derecho a presentar su informe, pues uno lo presenta esta semana, el otro la siguiente, y así nos vamos brincando. Y así, bajo el pretexto de que todos están difundiendo su informe, utilizando publicidad para su informe, pues vemos que se va repitiendo la propaganda. Así incluso lo llegó a validar el tribunal. Lo que hubo me parece que fue un cambio de criterio, es decir, ya no lo puedes hacer, porque eso por una parte ya va más allá de tu derecho de dar a conocer, en este caso, avances de la actividad legislativa, va más allá de tu derecho de informar. Y segundo, implica un posicionamiento ante el elector. Sí, porque de hecho hacían hincapié en la frase sí cumple. Exacto. Dentro de la y eso hasta tiene una explicación de propaganda, ¿eh? Los publicistas dicen que para que una propaganda sea efectiva debe de tener un mensaje claro y breve. Entonces, creo que es una parte que no se ha abordado totalmente por la autoridad electoral. Pues que a final de cuentas, en México, ¿quiénes son los que llevan a cabo las campañas de publicidad? Pues son los mismos que anuncian un champú o anuncian tal, utilizan las mismas técnicas. Entonces, creo que sí hace falta como que meterse más en ese tema de la publicidad y los mecanismos que utilizan para posicionarse. Y aquí claramente hay que reconocer que sí, desde el punto de vista publicista es una campaña bien diseñada. Hay un mensaje claro sobre esa, y ese mensaje está posicionándolo. Entonces, aquí hubo una variación en cuanto ¿cómo se llama? Al uso, pero no porque tenga que ver con del proceso local, sino más bien del 134. Otra vez, porque el 134 no está regulado. Pues es que afecta a todo. Sí, o sea, lo afecta. Es que estuvo en varios estados. Pero ya no sería ya no es un aspecto que incida en el proceso local o que tenga que sancionar la autoridad local, lo sanciona la autoridad federal. No, de hecho ahí fue donde se... Exactamente. Sí. Ese elemento de que es en varios estados, ese más bien es un elemento para individualizar la sanción. Decir, mira, no se transmitió nada más en el Distrito Federal, se transmitió casualmente en aquellos estados donde va a haber elecciones. O ese tipo de cosas. Es un elemento ya no que establece la responsabilidad, sino más bien para individualizar la sanción. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre esto de los procesos locales, no sé si tuvieran alguna otra duda. Sí. Básicamente la cuestión sería, la Constitución prevé 3 causas de nulidad, que sería el dinero público, dinero chueco, lo que es el exceso en los topes y la adquisición de cobertura informativa y tiempos de radio y televisión. Entiendo que eso se da primero dentro del proceso electoral como una infracción electoral y debe de ser denunciado, llevarse adelante la queja y se establezca la responsabilidad. Y sancionado. Exacto. Y ya después, digamos, del cómputo, entonces, plantear ahí la nulidad. Lo que sucede es más bien que la denuncia se presenta al instituto y el instituto, como que dice, tiene que estar monitoreando cuál fue el efecto. Te pongo un ejemplo. En el proceso electoral del 2009, el candidato a delegado, Demetrio Sodi, salió casualmente, en un partido de los Pumas, lo pueden buscar en YouTube. Entonces,
Entonces, no sé si incluso ahorita podría ponerlo entre la pausa. Pero bueno, en final de los Pumas, ¿no? Entonces, sin interrumpir la transmisión, estaba el partido. Entonces el reportero dice, mírense, estamos en la cabina y casualmente está aquí el Demetrio, se me fue en la cabina, ¿no? Casualmente. Y entonces le diga, oiga, señor Demetrio, dice, ¿le gusta el fútbol? Sí. Y yo creo que ahí le hubiera dicho, pues sí, le voy a los Pumas y espero que gane 3-0, ¿no? Y ahí se quedó la entrevista. Pero no dijo eso, dijo, no, es que el fútbol, como cualquier otro deporte, pues infunde valores a la juventud y no sé qué. Fíjate que si yo soy delegado en Miguel Hidalgo, voy a promover las canchas de fútbol, y se aventa un rollo como de 30 segundos, ¿no? Entonces, aprovechando, ¿no? Que ya estaba ahí y que casualmente se lo habían encontrado. Y entonces, fíjense, era una denuncia de uso indebido de radio y televisión, pero en un proceso local. ¿Sí? La denuncia se presenta al Instituto Electoral del DF. El Instituto Electoral del DF forma un expediente y dice, mira, esto puede repercutir porque en el listado federal ya desde entonces estaba como causal específica de nulidad rebasar el tope de gastos de campaña. Entonces forma el expediente, pero dice, mira, pero aquí hay una posible infracción por tiempo radio y televisión, que eso es objeto de un procedimiento especial sancionador. Entonces la parte que corresponde la manda al IFE. El IFE resuelve el procedimiento especial sancionador. Y pueden ver la resolución, por razones que yo no comparto, dijo que no había responsabilidad. Y esa resolución después fue impugnada ante la Sala Superior y la Sala Superior la convalidó diciendo que eso era un ejercicio de la función periodística, ¿no? Que era un reportaje. Eso básicamente fue lo que pasó. Entonces, vean, el Instituto Electoral pues tenía que estar al pendiente de lo que resolvía el IFE, porque si el IFE hubiera sancionado y dijo, ¿sabes qué? Si es compra indebida de tiempos de radio y televisión y se hubiera confirmado, eso se tendría que haber contabilizado para efectos de fiscalización. Y entonces, una de las pruebas que se aportaron en ese procedimiento fue 30 segundos en ese horario tienen un costo aproximado de 1,5 millones de pesos. El tope de gastos de campaña para esa era de 900,000. ¿Sí? Por sí sola hubiera rebasado por mucho la esta. Eso, así es como actuó. Entonces, ese caso te puede servir, así es como tendría que actuar a nivel local. La denuncia se presenta a nivel local, el instituto abre el expediente, pero dice, ¿sabes qué? Como aquí hay cuestiones que son del orden federal, lo remito al INE, el INE tiene que responder, hasta que quede firme, entonces ya veo si tiene una repercusión. ¿Sí? El caso es muy interesante de Demetrio Sodi, porque yo nunca, digo, yo reconocer que no soy muy aficionado al fútbol, pero yo nunca he visto que se interrumpa, ¿no? Salvo los monitos esos de Corona que salen, que siguen saliendo, supongo. Pero más allá, yo nunca he visto que a medio partido interrumpan la transmisión. O sea, nunca lo hacen. Dicen, no, pues esto es muy raro, ¿no? Segundo, pues reportero, pues sí, pero pregúntale del partido, no de lo que él va a hacer como si fuera delegado, ¿no? Entonces, pues le digo, lo más natural es que hubiera dicho, sí, pues yo soy egresado de la UNAM, por lo tanto le voy al Pumas y espero que gane 5-0, no sé, lo que sea. Entonces yo creo que ese era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces es interesante el caso, lo pueden checar en YouTube, ahí está el video y todo eso, ¿sí? Una pregunta, respecto del asunto del Partido Verde con la transmisión de los anuncios en cine, y quería preguntar si aparte de la sanción económica hubo alguna otra medida que el tribunal le haya impuesto, porque bueno, por comentarios del mismo partido, pues a veces dicen que aunque los multan, pues les sale barato. Sí, o sea, es un asunto que a pesar de la multa, pues les resulta retribuible, porque el impacto pues ya se causó, el alcance ya lo tuvo, sí. Y si eso se valorara en el costo real que pudiera tener en un momento determinado, lograr el efecto que se logró con esto, pues la multa fue un precio realmente que no impacta al partido y que les es conveniente. Sí.
Bueno, yo creo que sí hay que hacer una precisión y que tiene que ver con esto mismo. En el caso hubo, digamos, dos procedimientos. Uno, por lo de televisión, que es procedimiento especial sancionador, porque es radio y televisión. Y otro de las salas de cine, que fue procedimiento ordinario sancionador. Ese es el primer punto. ¿Por qué la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Porque el procedimiento especial sancionador, como lo señalé, el que impone la multa es la sala especializada. Y recordarán que en aquel entonces lo único que puso fue una amonestación. El que se acaba de resolver no fue por lo de radio y televisión, fue por las salas de cine. Pero el que propuso la multa fue el IFE. El IFE es el que de inicio sancionó. Ese es el que de inicio sancionó. El otro, lo que hizo el tribunal fue modificar la multa, porque el IFE inicialmente estaba multando, creo que era por 37,5 millones, y al final la sala especializada, ¿cómo se llama? Modificó, creo que por 7 millones. Entonces son dos procedimientos, porque son dos supuestos distintos. Uno que es radio y televisión, que fue el de los que se transmitieron en radio y televisión, y el otro por los de las salas de cine. ¿Sí? Entonces, es importante tomarlo. ¿Por qué? Porque lo de salas de cine no está dentro de estos supuestos del procedimiento especial sancionador. Y porque además siguen trámites distintos. Les decía, en un caso, el IFE sí impone la sanción directamente, y en el otro el que le impone es la sala especializada. ¿Sí? Bueno, aquí ese iba por esta situación, fíjese. Presentación de denuncia por propaganda no transmitida en radio o televisión fuera de proceso electoral y quiénes son competentes. Propaganda pintada en bardas o de cualquier otra diferente resuelta, ¿cómo se llama? En radio y televisión. Bueno, vamos ya rápido en la última parte, ¿cuál es el procedimiento del procedimiento especial sancionador? ¿No? Tenemos los requisitos de la denuncia y recuerden, el procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente bajo el principio dispositivo. ¿Qué implica esto? Se presenta la denuncia, se tienen que aportar las pruebas. ¿Qué tiene que ver con esto? La pregunta que tenía hace rato el compañero, que si el hecho que la ley establezca un catálogo limitado de medios de prueba, no solamente tendría que afectar incluso el acceso a la jurisdicción, ¿no? Bueno, es que aquí tiene que ver con un concepto de proporcionalidad, ¿no? No puedes exigir o diseñar un procedimiento que sea tan breve si abres la posibilidad de que se ofrezcan muchas pruebas o distintos medios de prueba, más que pruebas propiamente, distintos medios de prueba. Pruebas que tengan que desahogarse, por ejemplo, una pericial, ¿no? No es proporcional y no es, digamos, hasta racional bajo ese esquema que exija estos, ¿cómo se llama? Estos medios de prueba, si lo que estás privilegiando es la celeridad y la expeditez del procedimiento. Tiene que ver más bien con un diseño del fin que persigues. Si tú les das dando más peso a que se resuelvan más rápido, pues va en detrimento o en disminución más bien de los medios de prueba que va a tener. Pero eso digamos, no afectaría, digamos, el acceso a la jurisdicción, porque finalmente tienes la posibilidad de actuar dentro del procedimiento, debe de haber un principio también de proporcionalidad en la garantía de audiencia, y, ¿cómo se llama? Y finalmente puedes recurrir a esa decisión. Entonces está garantizado finalmente el acceso a la jurisdicción. Ahora, es importante esta parte de la garantía de audiencia porque fíjense, se presentan son los requisitos, principio dispositivo. Y luego dice, dentro de un plazo, confirmar por escrito esta parte. Pero después dice el emplazamiento. Admite la denuncia y dice, se notificará para que dentro de 48 horas siguientes a la admisión se lleve a cabo esta audiencia. Ojo, ¿qué era lo que sucedía? Se presentaba la denuncia, en lo que la revisaban, etcétera, etcétera, pues transmitían, vamos a suponer, pues transcurre un día. Se admite y después, pues esperan ordenan la notificación y entonces transcurre un día.
Si leyéramos de forma literal esta disposición, entonces tendrías que citarlo para el otro día a la audiencia, porque son 48 días a partir de la admisión. Eso 48 horas, perdón. Eso viola la garantía de audiencia. Entonces, es decir, que debe haber otra vez una regla de proporcionalidad en la audiencia. De hecho, esta situación ya se presentaba en los procedimientos de fiscalización. Nos decían, le daban a los partidos políticos en el IFE la posibilidad de presentar observaciones sobre el problema de la fiscalización. Entonces, lo citaban ante la comisión de fiscalización y le decían, mira, ahí está una caja de no sé cuántas observaciones, tienes 6 horas para desahogarla. Le dices, no, pues te estoy dando tu garantía de audiencia. Pues sí, pero lo estás haciendo de una forma que lo hace irreal. Esto pasaba igual acá. Oye, pues si dices, me estás citando a una audiencia dentro de las 6 horas, ya no pensemos, imagínese un concesionario de un estado, de Baja California o de Coahuila. ¿Y la audiencia dónde es? No, pues en el Distrito Federal. Entonces le dicen, no, ¿cómo voy a ir? No tengo, o sea, formalmente me estás concediendo la garantía de audiencia, pero realmente no. Entonces, modifica el criterio la sala superior y dice, no, son 48 horas a partir del emplazamiento de la notificación. ¿Sí? Entonces, se hace, luego ¿cómo se llama? Se lleva a cabo la audiencia. La audiencia es una audiencia brevísima, ahorita voy a señalar básicamente los tiempos, y después se elabora el proyecto de resolución. En este caso, es importante tomar en cuenta el tema de las medidas cautelares, que con esto voy a finalizar. Pero no sé si quedó tu duda que tenías sobre las pruebas, con esa parte. No, a lo que yo iba es que cómo se puede ser exhaustivo cuando en la audiencia únicamente se admiten 2 pruebas por parte de los quejosos, Okay. que es la prueba técnica y la prueba documental, porque eso obliga de alguna forma a la autoridad a llegarse de otros elementos de prueba mediante otro tipo de pruebas, Okay. a lo mejor inspeccional, a lo mejor cualquier otra, y si no, en ese sentido no se contrapone el poco tiempo que se da y el hecho de que nada más se admiten 2 pruebas para ser exhaustivo en una investigación, máxime porque, bueno, ese expediente llega a un tribunal y un magistrado valora si la autoridad fue exhaustiva o no y puede encontrar que no lo fue, ¿no? Okay. Tiene que ver otra vez con los supuestos que están. A ver, radio y televisión. ¿Qué tipo de pruebas generalmente se ofrecen? Los testigos de grabación. ¿Quién tiene los testigos de grabación? El propio IFE. Propaganda denigrante o condenatoria, ¿no? Pues otra vez, ¿en qué consiste la propaganda? O sea, no necesitas mayor elemento de prueba. Un espectacular, bueno, por ejemplo, una publicación cuando fue lo del diccionario primitivo o el de sopa de letras. Pues no necesitas más elemento de prueba más que la publicación. Actos anticipados de campaña, ahí sí puede ser un poquito más complicado, ¿no? Porque ahí dices qué elementos de prueba tendrías que establecerlo. Ahora, aquí tiene que ver también una parte de cómo asuma aquí en este caso la autoridad administrativa este concepto de actos anticipados. ¿Por qué? ¿Cómo es que actúan generalmente las personas que hacen actos anticipados? Y eso lo comentaban en el Distrito Federal. Dice, bueno, es que imagínate que sale un espectacular o algo que esté promocionando a ya sabemos quién, a una persona. Pero es que en ese momento no sabemos si esa persona va a ser diputado local o diputado federal. O sea, ¿cómo justificamos que vamos a actuar? ¿No? Y está finalmente el actos anticipados de campaña y pre-campaña. Dice, bueno, lo que hicieron, por ejemplo, en Nuevo León fue, se presenta la denuncia y dice, mira, yo por lo tonto voy a formar un expediente y voy a solicitar diligencias para ver, por ejemplo, era una publicidad de un candidato que utilizaba sus iniciales con una carita. Dice, ¿cuántos espectaculares hay y cuántas bardas se pintaron? Entonces lo documentó, la denuncia se presenta, dice, y después dijo, bueno, vamos ahora a investigar si hay un registro de propiedad intelectual sobre el uso de esas iniciales. Y qué casualidad que en este caso era un diputado. Dice, pues bueno, es que si hay un vínculo de esta persona
de un conjunto de acciones, es decir, yo quiero promocionarme, pues voy y registro la marca y después la uso. Suena racional, ¿no? Y es como actuaría racionalmente. Y entonces aquí, esta resolución se resolvió ayer en la sala de Monterrey. Y dice, bueno, es que él dijo que él no lo había contratado. Dice, pues es que no es suficiente ese deslinde, porque tú permitiste que usaran una marca que tú habías registrado. Entonces quiero ver con un elemento de intencionalidad, que en la cuestión del procedimiento sancionador tiene que ver con el elemento subjetivo que le dice, la intencionalidad. Eso va a hablar ahorita en un momento mi compañero, pero nada más yo les adelanto. Es muy simple, otra vez, creo que a veces los abogados nos complicamos después con tantos conceptos técnicos, pero es algo incluso de algo cotidiano. ¿Cómo actuamos el ser humano? Asumimos que actuamos racionalmente, ¿no? Entonces hacemos una conducta. Materialmente una conducta es una modificación en el mundo exterior. O sea, yo agarro esta silla, la muevo. ¿Por qué la muevo? Porque me estorba. O porque es sana. Esa era mi finalidad. ¿Cómo alcancé mi finalidad? A través de esa actuación. Entonces, yo tenía la intención de mover la silla porque me estaba estorbando. Eso trasládenlo a cualquier conducta racional que lleva a cabo el ser humano, ¿no? Digamos, yo quiero prepararme para una competencia, ¿no? Correr una carrera. Entonces, lo que debo de hacer es hacer un conjunto de acciones que implican una modificación en el mundo exterior para alcanzar el fin. Tienes la intención de alcanzar ese fin, entonces, pues actúas racionalmente con un conjunto de actos. Es lo mismo, o sea, así es como racionalmente actuamos el ser humano, ¿no? Una conducta exterior y un fin. Y hay una vinculación entre esa conducta y el fin a lo que nosotros llamamos intención. Ese elemento subjetivo. Bueno, esto va a seguir hablando mi compañero de un caso que se presentó recientemente en la sala regional, pero el punto era sobre los espectaculares y todo eso, cómo lo hizo la sala Monterrey. Todo lo que fue haciendo en actos anticipados de campaña, pues fue formándolo. Y ya que concluyó ¿cómo se llama? Formalizó, digamos, concluye o cerró el procedimiento. El otro caso es actos anticipados, propaganda denigrante, ya dijimos que no hay otro. Yo creo que el problema más bien sería con actos anticipados, ¿no? Pero ahora sí que le paso el balón a mi compañero para que él ahorita le sale, porque sí, él va a hablar expresamente sobre ese caso. Bueno, ya para finalizar nada más esta parte, que comparen el procedimiento ordinario con el especial. O sea, vean cómo están la diferencia que hay entre el procedimiento ordinario y el procedimiento especial sancionador. Sobre todo, chequen los días, ¿no? En el procedimiento especial no hay prevención, que era un poco la duda que señalaba con compañeros sobre si se presentaba una denuncia en un procedimiento especial sancionador, pues la presentas directamente contra el TEBA, ya no puedes prevenir. Y en el otro caso, en el ordinario, sí puedes prevenir, para decir, mira, yo advierto que hay probable responsabilidad de culpa invigilando del partido político. Sobre las medidas cautelares, el plazo que tiene para resolver y los plazos de las audiencias, ¿no? Voy rápidamente ya para finalizar en el tema de las medidas cautelares. Me voy directamente. Ok. Las medidas cautelares, otra vez, no es un concepto exclusivo del derecho administrativo sancionador, mucho menos. Las medidas cautelares está basado en una facultad que tiene un juzgador, en este caso, para tomar una serie de medidas para que no se pierda la materia del juicio, ¿no? Ricardo Couto, en su libro sobre las medidas cautelares, establece este concepto, dice, medidas que debe tomar el juzgador o la autoridad para que no se pierda la materia del juicio. Y el ejemplo clásico que pone Ricardo Couto es, en una ciudad se va a llevar a cabo una corrida de toros, y entonces la corrida de toros es el fin de semana, y 2 días antes llega el inspector de alguien irreal, agrario, lo que sea, bueno, sí tiene que ver los toros. Bueno, una autoridad que no tiene absolutamente nada de competencia, de turismo, bueno, es que también tiene que ver los toros también, pero alguien que no tenga nada que ver, ¿no? Espacial, no sé, alguna cosa así. Entonces, y clausura el evento.
Y entonces dice, oye, pues no hace falta que el pobre hombre que le clausuraron la corrida tenga que llevar todo un juicio para concluir que esa clausura es ilegal, porque le emitió una autoridad que carece de ¿cómo se llama?, de competencia. Entonces se concede la medida cautelar, dice, para que se mantenga, y luego ya verificamos si efectivamente estaba dentro de sus funciones. Lo que sucede es que de hecho el juicio que se lleva a cabo con una medida cautelar, dice, es la apariencia del buen derecho, ¿no? Y la apariencia del buen derecho, otra vez veamos cómo somos los abogados de utilizar eufemismos. ¿Y qué es la apariencia del buen derecho? Pues la realidad es un prejuzgamiento. O sea, la apariencia del buen derecho es decir, mira, pues no hace falta que sea todo un procedimiento para decir, pues este pobre hombre tiene la razón. Entonces, ese es el primer elemento. Y el otro elemento, el peligro en la demora. Dice, bueno, es adecuado esta medida conforme al primer elemento, y el segundo, que no quede sin materia el juicio. Esos son los dos elementos de las medidas cautelares. Pero les decía, no son elementos exclusivos del derecho administrativo sancionado electoral. No, incluso en amparo, por ahí del año 2000, por ahí cuando fue presidente Góngora, pues emitió ese concepto, ¿no?, del, ¿cómo se llama?, de la tesis sobre la apariencia del buen derecho. Y otra vez no descubrió el hilo negro, o sea, es un concepto que procesalmente pues ya manejaban autores desde el siglo antepasado. Lo que sucede, fíjense, es que los abogados somos también, además de utilizar eufemismos, como de modas, ¿no? Entonces sale el criterio de la apariencia del buen derecho y ya todos los abogados quieren utilizarlo, aunque no tenga nada que ver, ¿no? En su momento, igual cuando la sala superior fue lo de la causa de la nulidad abstracta, ya todos querían invocar la nulidad abstracta, ¿no? Entonces, pues sucede algo parecido, ¿no? Cuando empieza el tema de los procedimientos especiales sancionadores y las medidas cautelares, pues se satura de procedimientos solicitando las medidas cautelares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se inicia la denuncia y el instituto deberá decidir si ¿cómo se llama?, concede la medida cautelar. Lo que sucede es que el reglamento lo expide el Consejo General del INE ahora. Y entonces, me parece que es normal, la visión que lo hace es que los procedimientos especiales sancionadores, pues vamos a regularlo desde el punto de vista del INE. Pero deja de lado ahora los procedimientos especiales sancionadores que, por ejemplo, le podrán corresponder a las juntas distritales y a las juntas locales, que también pueden iniciar procedimientos sancionadores. Entonces la duda que se llegó a surgir fue, oye, es que el reglamento de quejas dice que el secretario ejecutivo propone la adopción de medidas cautelares y después decide la comisión o el Consejo General en pleno. Bueno, eso está muy bien si la denuncia es ante el propio INE. Pero ¿qué sucede si la denuncia es ante una junta distrital o una junta local? Vamos a poner, es un asunto de Quintana Roo, de una junta distrital, procedimiento especial sancionador, pues ¿qué tiene que ver que lo proponga el secretario ejecutivo? Ahí lo que dice el reglamento es, el consejo distrital dará o hará del conocimiento al secretario ejecutivo. Y el secretario ejecutivo pues, tendría que decir, propongo la adopción de medidas cautelares. Pero eso rompe otra vez con el tema de las medidas cautelares. Decíamos que el tema de las medidas cautelares es que la misma autoridad que está conociendo el asunto toma una decisión provisional para que no se pierda la materia. Les decía, tiene lógica si la denuncia es ante el propio INE, pero no cuando es ante la Junta Distrital. Y es algo que no resuelve el reglamento. Yo alguna vez tuve una reunión con gente del Consejo Local del Estado de México y yo les decía, pues atendiendo a la naturaleza en las medidas cautelares, la Junta Distrital o la Junta Local tendría que tener facultades para dictar las medidas cautelares, ella, aunque no lo diga el reglamento. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de las medidas cautelares. No es que las medidas cautelares sean especiales para la materia electoral, sino se rigen bajo un principio general, o sea, en este caso, de cómo funcionan o cuál es su naturaleza de las medidas cautelares. Bueno, esta parte no se ha resuelto finalmente. Ahora,
aquí hay una situación que acaba de pasar. Ahí están los dos elementos que les decía, ¿no? El formus bonus juris y el peligro en la demora. ¿Qué sucede? El secretario ejecutivo propone las medidas cautelares, las concede el Consejo General. Contra esa medida procede se puede impugnar, pero el competente es la Sala Superior, ¿sí? El Tribunal Electoral. Pero fíjense, una vez que concluya el procedimiento, integra el expediente y lo remite a la sala especializada. Y la sala especializada es la que va a determinar si, ¿cómo se llama? Hay responsabilidad, la conducta e impone la sanción. Pero vean cómo el problema que genera. Vamos a suponer que se concede la medida cautelar. Y la sala superior dice, no se dan los elementos. Y la revoca. Se concluye el procedimiento, llega a la sala regional. Pues la sala regional, yo tendría dudas si va a decir que sí hay responsabilidad, porque chocaría de alguna forma con la pronunciamiento que ya había hecho la sala superior de decir no se dan los elementos de la medida cautelar. Alguien me podría decir, pues no, es que son de naturaleza distinta, la medida cautelar tiene un fin y luego ya el fondo es otra situación, ¿no? Bueno, pues ya pasó. ¿Recordarán el asunto de López Dóriga? ¿No? Hay un spot del PRD donde aparece López Dóriga. López Dóriga solicita como medida cautelar la suspensión. Luego se la conceden, entonces suspende el spot. Concluye el procedimiento, llega a la sala especializada y dice que no hay violación tal. Y luego ese asunto incluso se recurre ante la sala superior y dijo que no había responsabilidad, que no hay infracción. Entonces la pregunta que todos seguramente se preguntan es, bueno, entonces si no hay infracción, ¿por qué lo suspendieron? Bueno, y sigue suspendiendo, no se puede transmitir. Entonces, sí hay esa parte, pero la parte del spot de López Dóriga, entonces dice, pues ya hubo, o sea, es que sí, el diseño, vean cómo puede generar que se dé esa contradicción entre las medidas cautelares y el pronunciamiento de fondo. Entonces, contra las medidas cautelares procede el recurso ante la sala superior, pero a final de cuentas el que tiene que resolver sobre la responsabilidad, pues es ¿cómo se llama? La sala especializada. Entonces, es una cuestión de diseño que se les pasó y que puede generar, bueno, que de hecho ya generó esa posible contradicción. Bueno, aquí venía lo del recurso, que es un recurso de revisión, que será competencia de la sala superior. Bueno, ya nada más para finalizar, ahora sí, a ver, voy a hablar no sobre ese caso que está ahí, sino un caso que recientemente se resolvió en la Sala Monterrey, entre el instituto, entre la Comisión Electoral y el Tribunal Electoral, sobre definir la responsabilidad que tenía cada una de las autoridades en el tema de los procedimientos especiales sancionadores y de los procedimientos ordinarios. Otra vez, la regla que estableció fue, o la modificación que establece es, la Comisión Electoral va a integrar el expediente, lo concluye y establece unas conclusiones, así dice la ley, y lo remite ante el Tribunal Estatal. El Tribunal Estatal revisa las conclusiones y verifica si hay responsabilidad a la Comisión de la Conducta Infractora y establece la sanción. ¿Cuál fue el problema? Que el primer asunto que remite la Comisión Electoral al tribunal, el tribunal se lo devuelve, porque le dice que sus conclusiones eran incompletas, porque no definió la responsabilidad del posible infractor, ni tampoco, si considera que sí había responsabilidad, una propuesta de sanción. Se recurrió a esa decisión por parte del propio instituto, de la comisión, y finalmente se decidió por la sala regional que esa no era obligación de la comisión estatal, que la comisión estatal únicamente, que ese concepto de conclusiones no implicaba pronunciarse sobre la responsabilidad y tampoco sobre la sanción que debería de corresponder.
Luego llegó un asunto, pero sobre el mismo tema, pero el procedimiento ordinario sancionador. Que eso ya está, a nivel federal no hay problema. A nivel federal, el que impone la sanción sí es el INE. Eso está definido porque está regulado. El problema es que en Nuevo León, pues legislaron a última hora y no quedó muy claro. Entonces quedó muy ambiguo la forma en que está regulada. Y entonces, la sala, se dio el mismo caso y finalmente la sala regional decidió que también en el procedimiento ordinario no hay obligación de la Comisión Electoral de establecer en esas conclusiones si hay la responsabilidad y la comisión de la conducta infractora y tampoco de la sanción. Pero eso fue en el caso de Nuevo León. Habría que ver cómo está regulado expresamente aquí en el estado de Guanajuato. ¿Está igual? No, pues digamos, bueno, el problema es que están en la misma circunscripción, entonces, bueno, si hay un principio de ¿cómo se llama?, de igualdad en las resoluciones del tribunal y el respeto del precedente, pues precisiblemente pues tenía que ser la misma decisión, es el mismo caso. Son esas dos sentencias que hablan precisamente sobre esa distribución de competencias en el procedimiento especial y en el procedimiento ordinario sancionador en el ámbito local, ¿no? Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario. De antemano, de veras, fue algo que tuve que concentrar mucho sobre el derecho administrativo, no solamente sobre el procedimiento especial sancionador, sino en general sobre el derecho administrativo sancionador. Y bueno, hacemos una pausa y ahorita en un momento regresa mi compañero para hablarles sobre actos anticipados de campaña. Muchas gracias. Agradecemos al maestro José Antonio González Flores su ponencia e invito al maestro Santiago López Acosta para que le entregue un reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al maestro José Antonio González Flores. Yo todavía me quedé con algunas dudas, pero bueno, ya las resolveré en lo particular, ya no tenemos tiempo. Por su excelente participación en nuestra segunda semana de Derecho Electoral y en este ciclo de conferencias en materia del proceso electoral 2014-2015. El reconocimiento dice lo siguiente: el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgan el presente reconocimiento a José Antonio González Flores por su destacada labor como ponente en el marco del ciclo de conferencias que he mencionado. Guanajuato, jueves 5 de marzo de 2015. Firma el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias, José Antonio. Y además un obsequio. Muchas gracias, pues vamos a hacer un breve receso para continuar. Les recordamos que se reanuda este ciclo de conferencias a las 12:30.